europeo. Ya, el romanticismo. ¿En contra de qué movimiento surge? En contra del neoclasicismo. Ajá, bacana. Y después del romanticismo, ¿qué movimiento viene? ¿Vanguardismo? Realismo, ya. Hasta ahí estamos chévere, ¿eh? Realismo. La pregunta es, ¿cuál de estos movimientos literarios, romanticismo, realismo, surgió? ¿Cuál de estos movimientos literarios surgió a partir de un grupo juvenil? ¿Y cómo se llamaba ese grupo juvenil? El Sturm und Drang. Así con elegancia. Sturm und Drang. Sturm und Drang. ¿Ya? Una más. ¿Cuál de estos dos movimientos literarios tuvo como base al positivismo? Es una escuela filosófica que se basa en la observación y la experiencia. Algunos movimientos literarios tienen un sustento filosófico, el realismo en el positivismo. Mi pregunta es, ¿y el romanticismo en qué base filosófica? ¿Humanismo o liberalismo? ¿Y el humanismo de qué movimiento es? Renacimiento. Me sorprenden, ¿ah? Creo que otro curso ya, ¿ah? De verdad, literatura huevo, creo. Ya. Esa fue una intro nada más, ¿ah? Esa fue una intro nada más. Listo, niñitos. Bien. De la primera semana, rápidamente, géneros literarios. Géneros literarios. Mencióname los géneros literarios, rapidito. 1, épico, lírico, dramático y el narrativo. Ya, la pregunta es, imagínate en el examen de admisión te presentan un poema. Ya, el poema, a ver, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte y hoy peno porque te vi. ¿A qué género literario pertenece? Muy bien. ¿El género lírico expresa el mundo externo o interno del autor? Interno. ¿Objetivo o subjetivo? Profe, ¿pero qué es mundo interno? ¿Qué es lo subjetivo? Emociones, los sentimientos del autor. Otra preguntita. Género literario que está destinado a representar las obras. ¿Cuál es? Mira, ya, hace un momento hablaban casi todo el salón, ahora 5 nada más ya. Está resolviendo. Género literario que está destinado a representar las obras. Dramático. Esta acá. Representa. Ya, representa. Género literario que narra en verso. Ya. Mira, ¿por qué dices? Cuando te digo narra, al toque, narrativo. No, puede ser esta. La diferencia es que el épico narra en verso y esta narra en prosa. Entonces el género lírico expresa sentimientos, o sea, el mundo interno. Esta acá narra. ¿Hechos o hazañas? Hazañas. Y esta también narra acontecimientos, pero en verso. En prosa, perdón. Ya. A ver, yo te lanzo especie y tú me dices a qué género. Cuento, ¿a qué género? Leyenda. Epístola. Épico. Cantar de gesta. Epopeya. Ya, hablamos de epopeya y de cantar de gesta. Si te pregunto, especie épica medieval, ¿epopeya o cantar de gesta? Especie épica difundida por los juglares. ¿Epopeya o cantar de gesta? Mira, como en la primera pregunta todos, de ahí ya va bajando ya. Ya. Pero está bien, está bien, está bien. Seguimos. Epitafio. Oda.
Ya, entre el epitafio y la oda, ¿cuál es entusiasta? ¿Y el epitafio dónde aparece? En las lápidas de las tumbas. Bien, está por ahí, está por ahí. Si te digo Romeo y Julieta, la obra de William Shakespeare, ¿a dónde pertenece? Comedia, tragedia, drama. Ollantay, ¿a qué género? ¿Qué especie? Drama. Ya, muy bien. Bien, creo que eso puede ser suficiente sobre esta partecita. Chicos, estas palabras claves. Ya, una preguntita más, a ver, que ha venido en examen de admisión. Género literario que se constituye a partir del diálogo de los personajes. Clave es esa, diálogo de los personajes. Ese es el género dramático. A ver, ¿cómo estás en figuritas literarias? Figuras literarias. Ya, primero vamos a la hojita. Pásame la hojita Ken. Una hoja. Una hoja, una hoja, una hoja, una hoja. Toño, ¿dónde están? Trae, pues, hijo. Préstame el tuyo, Ken. Toma la foto. Ya no hay gusto, ya. 280. Ya, a ver. La primera pregunta del material dice: viví siempre como el rayo deslumbrante pero breve. Anáfora, símil, polisíndeton, asíndeton, hiperbatón. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu respuesta? Ya, símil. ¿Por qué te has dado cuenta que es símil? Por el nexo. Ya, por el nexo. Eso quiere decir que si tú encuentras un nexo dentro de un verso, automáticamente será símil. Ahora, yo te pregunto, ¿qué palabras pueden funcionar como nexo? En este caso, el nexo sería ¿cómo? ¿Otra palabra? ¿Cuál? ¿Otra? Tal. ¿Otra? Parecido. ¿Hay algo más? Semejante. Por ejemplo, ella se movía. Espera. Tengo que hablar completo. Si no estuve enfermo, estás pensando otra cosa. Ella se movía semejante a la noche. O sea, sin hacer bulla. ¿Me entiendes, no? Entonces también aquí podemos agregar nosotros semejante. ¿Algo más? Ya está, pues parecido. Igual. Por lo tanto, si tú encuentras estas palabritas, automáticamente símil. ¿Ya? Automáticamente símil. Bien, a ver, en la pregunta 2. En la pregunta 2 dice: especie lírica que se caracteriza por lamentar la pérdida de un ser querido. Oda, farsa, madrigal, yarabí, elegía. Alguna vez en el examen pusieron: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. De acuerdo a su temática, ¿a qué especie lírica pertenece? Epitafio, elegía, madrigal. ¿Madrigal? Ya, ¿por qué elegía? Puedo escribir los versos más tristes. Y recuerda que la elegía expresa precisamente ello: tristeza, nostalgia. ¿Ya? Entonces la 2 ya está. Género 3. Género que comprende todas las obras en verso, en prosa, destinadas a ser representadas. Ya está. ¿Cuál es? Dramático. Bien, no hay vuelta a quedar ahí. Vamos con la pregunta 5, este es de figura literaria. A4. Al género literario que se caracteriza por la enunciación en primera persona. O sea, cuando dice yo, primera persona, y por el predominio de la función expresiva. Mira, acá está la palabra clave. Expresa. ¿Qué género es? Lírico. Ya, perfecto. Vamos con el número 5, figura literaria.
¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? ¿Qué figura literaria predomina? Anáfora, antítesis, epífora, símil. ¿Cuál? Hábleme. Ya, antítesis. ¿Qué expresa la antítesis? Oposición. Profe, pero ¿cómo me doy cuenta que hay antítesis? Fácil, mira. Primer punto. Cuando tú encuentras en una expresión antónimos, automáticamente es antítesis. Cuando tú encuentras expresiones opuestas, por ejemplo, aquí hay antónimos. Vida, muerte. ¿Ah? Luz, sombra, antónimos. Expresiones opuestas. Esta vino hace un par de años, 2019 creo. Tirito de frío cerca del fuego. ¿Ah? O tirito de frío cerca del fuego. Ideas, expresiones opuestas. Ahí está. Una más. Extranjero me siento en mi patria. ¿Qué? Extranjero me siento. Ideas opuestas. Otra forma de preguntar sobre antítesis es primero una afirmación y luego se da la negación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando quiero llorar, no lloro. ¿Qué? Está afirmando y luego, como las chicas. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo a mi 13ª enamorada. ¿Ya? Yo recuerdo a mi 13ª enamorada. Un día sí se había molestado, me dice, ¿te quiero? ¿Cómo dice? Te quiero, pero no te quiero. Ah, sí. Dime, ¿hay antítesis o no? Está afirmando y luego lo está negando. Claro, ¿ya? ¿Te ha pasado o no te ha pasado a ti? Número 6. No, que no te pase todavía, estás estudiando, hijo. Cuando ingresas, yo mismo te caso si quieres. Ahora todavía no. Yo soy tu padrino de bodas, pero ahora no. Ahora no. Número 6. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. ¿Qué figura? ¿Qué figura? No, esa es la pregunta número 6. La figura sería anáfora. Ya, ¿y por qué te das cuenta que es una anáfora? Porque se da la repetición. Figura de repetición. Anáfora, automáticamente. ¿Ya? Número 7. La gran hora del parto, la más rotunda hora, estallan los relojes sintiendo tu alarido, se abren todas las puertas del mundo de la aurora y el sol nace en tu vientre donde encontró su nido. La figura literaria utilizada en la anáfora, antítesis, símil, hipérbole, epíteto. ¿Cuál es? Hipérbole. ¿Qué representa o qué expresa la hipérbole? Número 7 vendría a ser hipérbole, exageración. ¿Y qué pasa si yo te digo, subráyame la parte donde está presente la exageración? ¿Cuál sería? Se abren todas las puertas del mundo. Hace un par de años también vino una preguntita sobre una canción. Ustedes saben que yo siempre paro cantando, ¿ya? Y un día así de las canciones había venido. Un día estaba cantando, mira, decía, te paso el micro. Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di. Como... Aguanta. Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di. ¿Hay hipérbole o no? ¿Todo el mundo sabe que yo existo? ¿Todo el mundo me conoce? ¿Ves? Otro día yo estuve cantando también lo siguiente.
Tú eres como la paloma, chuncuyay que bajas a beber agua. ¡Alto! ¿Qué figura? ¿Qué figura? Vino en el examen. ¿Ves? Después de esta negra noche sale el sol. Después de esta negra noche sale el sol. La voy a poner acá. A ver, número 8, la voy a poner. Después de esta negra noche. Ah, racista. No, yo con los negros no tengo muchas cosas. Pero eso sí, a los negros yo a todos los odio por igual, no tengo diferencia. Después de esta negra noche sale el sol. Después de esta negra noche sale el sol. Ya, ¿qué figura literaria es? ¿Qué figura literaria? Epíteto. ¿Y en qué consiste el epíteto? ¿Característica ajena o inherente? Característica inherente, propio, algo obvio. ¿Dónde está el epíteto? Ahí está. Ahí está el sustantivo y viene su característica obvia, inherente, negra noche. Bien, ¿ah? Bien, caramba, bien. Vamos con la número 8. Mira, en el enunciado 1 de la 8 dice, la 1 dice, la voy a anotar. Todos lloran tu ausencia. Tu ausencia. Coma, yo, no hay coma. Es allá, abajo dice. Yo, tu recuerdo. Ya. ¿Qué figura literaria? ¿Por qué de arranque me estás diciendo elipsis? Porque hay una coma, pero ojo, tienes que comprobar que esa coma reemplace un verbo, ¿ah? Todos lloran tu ausencia, yo lloro. Por lo tanto, esta es una figura literaria que se llama elipsis. La coma ya te va indicando eso. También hay hipérbole, ¿no? También hay hipérbole. Ahí está. Hipérbole. Podemos completar con ambos. Hipérbole. En el enunciado 2. 2. A ver qué dice. El viento de la noche gira en el cielo y canta. ¿Metáfora? No. A 2. Ay. Las casas son ventanas del mundo, ¿no? No, son ojos. Son ojos que resplandecen. Listo. ¿Por qué me dices que hay metáfora? Hay una palabra clave. Esta de acá. Una forma de metáfora. Impura. No sé si tú te acuerdas esto de la clase. Metáfora impura. A es B. A son B. A eres B. Incluso soy. ¿Ya? Entonces, cuando tú encuentras estas palabritas, relacionas así, ya es metáfora. Por ejemplo, las casas sería elemento A, los ojos sería elemento B. A son B. ¿Te das cuenta? Fácil. Bien, y esta forma de metáfora le gusta preguntar a Leunch. Será pues hace 4 años. Yo sé que alguien ha dado ese examen, alguien que está acá ha dado ese examen. Hace 4 años vino. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. ¿Qué figura literaria? Metáfora. Son. ¿Ves? Vamos con el enunciado 3. ¿Qué dicen? El viento de la noche gira en el cielo y canta. ¿Qué dicen? Ya, esa de arranque. Ya no vamos a anotar esa. Metáfora es esta. Ya, el enunciado 3, ¿cuál es? Animismo. Animismo. Enunciado 4. El latido amargo de tu corazón. Sinestesia, dicen ustedes. Ya, la sinestesia es dar cualidades obvias o ajenas. Bien.
características ajenas. Por ejemplo, acá dice el latido amargo. ¿Ah? Tu sonrisa. Hola mamá, pasa allá, que te atienda la visita, ¿ya? Características ajenas. Carajo. Carajo, diga esto. Siguiente. Número 5. De verdes sauces hay en la espesura. Número 5. Ahí tienes 2, ¿ah? En la 5 hay 2. Ya, epíteto. ¿En qué parte hay epíteto? Verdes sauces. Epíteto. Ya, hay una más. Ya, hipérbaton. ¿Cómo te has dado cuenta que hipérbaton? Porque inicia con ¿qué? Dale. Inicia con prepo. Ah, inicia con preposición de. Del. ¿Ya? Listo, señores. ¿Qué más? Número 6. ¡Ay, qué fácil! 6. Epíteto. El verde prado. ¿Ya? Muy bien. 8. Especie literaria que pertenece al género épico. Égloga, elegía, canción, cantar de gesta. ¿Cuál es? Ya, el 8 sería cantar de gesta, ¿no? Cantar de gesta. Una preguntita. ¿Cuál de estas especies que están entre las alternativas, ya, es de carácter bucólica? Jajaja, ya les agarré. ¿Cuál de estas alternativas, égloga, elegía, canción, cantar de gesta, autosacramental, es de carácter bucólica? ¿Qué es bucólica? No sé, ¿y por qué dices égloga? Bucólica significa pastoril y campestre. ¿Es égloga? Sí es. ¿Ya? Una más. Especie lírica que canta de manera idílica y nostálgica. Elegía. Ya, ahí no hay vuelta a quedar. 9. Los heraldos negros, María y Ñacatita, pertenecen respectivamente a los géneros literarios. ¿No hay clave? Ya, vamos por partes. Los heraldos negros. Es el número 9, ¿no? Ya, los heraldos negros sería lírico. ¿Y por qué me dices que es lírico? Porque contiene poemas. Ya. Después, María, ¿qué género es? Hay un detalle, chicos. Algunos estudios consideran al género narrativo juntamente con el épico narrativo. Algunos lo consideran de manera independiente. Entonces, tomando en cuenta, ¿cuál sería? Épico, ¿ya? Y Ñacatita, pero voy a poner acá, épico narrativo. Sí, en la San Marcos es así, junto. Ya, en la San Marcos es así. Tal vez pueden poner en la uncha, entonces vamos aclarando eso. Ya, y Ñacatita es género dramático. Dramático. Listo, señores. Siguiente pregunta, número 10. 10. Relacione correctamente. Comparación y metáfora, ¿cuál es? A1, comparación indirecta. Sinestesia, cambio de sensaciones. Todo está en orden. Hipérbaton, alteración de los epítetos, características propias. Listo, niñitos. ¿Ya está? Bien, vamos al siguiente bloque. ¿Puedo borrar esto? Lo borro, ¿no? Me voy a los movimientos literarios. Ya. Espérate hoy. Solo es la clave nada más, hijo. No he hecho nada. Chao, hija. ¿Te has inscrito para verano? Ya.
Ya, listo. Un saludo para mi amigo Perrito Salchipapero que está en el Facebook. Está en la... No, no estamos en transmisión libre. Estamos en el grupo cerrado, hijo. Estamos en el grupo cerrado nada más. Hoy día en la noche, 10 minutitos también le vamos a transmitir libre, ¿ya? Menos competencia. Bien, muchachos, pero mira, estamos poniendo preguntitas, algunas fáciles, otras que le bloquea tu cerebro, ¿sí o no? Huevo, fuera de acá. Ya. Movimientos literarios, ahora sí. Ahora sí. ¿Tú crees que Harry sabe bailar eso? Buenos días. May, informa. Ya, ¿tú crees que Harry sabe bailar eso o no? La edad. Ya, vamos viendo el orden de los movimientos literarios. Aquí vamos a ubicarlos. Los autores y también las obras. Bastante han preguntado en el examen de admisión esa relación autor-obra y autor-movimiento. Vamos, primer movimiento literario universal. Clasicismo. Clasicismo. Los chicos de la academia ya saben cuál es la memotecnia para recordar el orden, la secuencia. Después del clasicismo, ¿qué viene? Medievalismo. Medievalismo. Luego, ¿qué sigue? Renacimiento. Renacimiento. Mira, algunos que van a responder. Luego del Renacimiento, barroco o romanticismo. No es barroco, es barroco. Ya, después, neoclasicismo. Ahora recién el romanticismo. ¿Ya? Romanticismo. Luego tenemos realismo. Ahí puedes considerar si quieres el modernismo, pero en universal no lo tocamos, así que vanguardismo. Ya, aquí te voy a recordar varias cositas sobre temas claves para el examen. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te pregunto de la siguiente manera? Movimiento literario que se desarrolló en una época de descubrimientos geográficos y grandes inventos. A ver. Aguántame. ¿Clasicismo? Mira, movimiento literario, pasa hija, que se desarrolló en una época de descubrimientos geográficos y grandes inventos. Pregunto yo, la época de descubrimientos y grandes inventos, ¿a qué edad de la historia se refiere? Moderna. ¿Ya? ¿Y cuál es ese movimiento literario? El Renacimiento inicia la Edad Moderna. Una más. Movimiento literario surgido en Italia y que retorna al ideal clásico. ¿Cuál es? ¿Neoclasismo? Renacimiento. Tuvo su origen en Italia, Florencia. Y como dice, mira, Renacimiento, aquí viene la palabrita clave, revaloración. Revalora lo clásico. Pero a mí me han dicho que revalora la cultura greco-latina.
Pues justamente lo clásico tiene que ver con Grecia y Roma. ¿Ya? Ahí está. Una preguntita más. Movimiento literario que se centró en el dogmatismo. Dogmatismo. El dogmatismo está basado en la fe. Y si yo te hablo de la fe, te hablo de la religión. ¿Cuál es? Medievalismo. Entonces acá está presente el dogmatismo. Recuerda que el dogmatismo está relacionado con la fe y la fe está relacionado, vinculada a la religión. Una más. Movimiento literario que se desarrolló en un periodo de guerras y conflictos bélicos. Realismo, romanticismo, vanguardismo. El vanguardismo se desarrolló en un periodo de entreguerras. Entreguerras. Y si yo te hablo del periodo de entreguerras, estamos hablando del siglo XX, señores. Del siglo XX. A ver esta. Ahorita vas a caer. Movimiento literario que tuvo un apego al pasado medieval. Apego al pasado medieval, ¿cuál? Mira, estos dos movimientos, tanto romanticismo como realismo, se desarrollaron en el siglo XIX. Primera mitad romanticismo, segunda mitad realismo. Este de acá se enfocó en el pasado. Ya tuvo preferencia por el pasado medieval. Esto es algo muy importante. Profe, ¿y los del realismo? No. Ellos estuvieron enfocados en el presente, en su época. ¿Ya? Una pregunta más. Movimiento literario que se constituye como modelo y paradigma para los otros movimientos. ¿Cuál es? Aquí tenemos el movimiento literario modelo, paradigma de los otros movimientos. ¿Ya? Paradigma. ¿Cuál es la escuela filosófica base del Renacimiento? El humanismo. La escuela base del Renacimiento es el humanismo. Otra pregunta. ¿Y del realismo? ¿Cuál es la escuela filosófica del realismo? Positivismo. Ya está. Bien. Seguimos con más preguntas antes de entrar al material. Este movimiento constituye un conjunto de escuelas de gran renovación estética. ¿Cuál? ¿Qué dicen ustedes? O sea, el vanguardismo incluye un conjunto de escuelas de gran renovación. Ya, dime, ¿cómo se llaman ese conjunto de escuelas? Ese conjunto de escuelas se llaman los ismos. Hay algunas escuelas de vanguardia que ustedes tienen que recordar. Por ejemplo, el surrealismo. Por ejemplo, el existencialismo. ¿Ya? Si yo te hablo de Franz Kafka, ¿está en el existencialismo o expresionismo? Franz Kafka es padre del expresionismo. ¿Y quién es el padre del existencialismo? ¿Quién es? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. No vayas a decir Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. ¿Cómo se llama su obra? La náusea. ¿Cómo se llama el personaje de la náusea? Antonio. Oye, ¿cómo que Antonio? No. Pero tienes que leer en francés. Escucha. Antoine Roquentin. Y eso que mi nivel de francés es intermedio, nada más. Nada más. Bien. Seguimos con más preguntas. Ahora, un detallito, chicos. Algunas veces han preguntado los movimientos literarios en contra de qué surgen. Simple y claro, en contra del anterior.
Si tú te das cuenta, el realismo surge en contra del romanticismo. El romanticismo surge en oposición al neoclasicismo. ¿Ya? El romanticismo, así sucesivamente. El renacimiento al medievalismo. ¿Ya? De esa manera, o sea, son características opuestas. Por ejemplo, si yo te hablo del medievalismo y renacimiento, ¿en cuál de ellos predomina el antropocentrismo? Y en el medievalismo, teocentrismo. ¿En cuál predomina la racionalidad? ¿Medievalismo o renacimiento? Renacimiento. Acá predomina la subjetividad religiosa. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, ahí está claramente la oposición a la anterior. Profe, ¿y el vanguardismo? El vanguardismo se opone a toda la literatura tradicional y del pasado, pero sobre todo al pasado inmediato anterior. Cuando yo te digo al pasado inmediato anterior, o sea, quiere decir que se opone al realismo. Se opone al realismo. Yo me acuerdo, una de las preguntas más trancas de toda la historia de examen de admisión vino el 2017. Vino el 2017. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿en cuál de estos movimientos, ese es ya un poquito más de nivel, realismo, vanguardismo, ¿en cuál de estos movimientos tuvieron la preferencia por el uso del narrador omnisciente? Algunos realismo, los otros... Beca para verano. Ya, entonces el narrador omnisciente en el realismo. ¿Qué pasa si yo te pregunto lo siguiente? Mira, ¿cuál de estos movimientos tuvo como característica el uso del versolibrismo? Vanguardismo. ¿Ya? ¿Cuál de estos movimientos literarios, realismo, vanguardismo, desarrolló una gran experimentación? Vanguardismo. El gusto por la novedad. Crítica a la sociedad burguesa. Vanguardismo, no. Realismo. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué dices, hijo? Vanguardismo es la crítica o el retrato de la sociedad capitalista. ¿Y cuál es el movimiento literario que retrata la sociedad feudal? Ah, ya les agarré, creo. ¿Sociedad feudal en qué época es? Medievalismo. Aquí está. Y todos esos asuntitos que le estoy lanzando, chicos, ya han venido en examen de admisión. Y muchas veces los profes que van a plantear simplemente la maquillan las preguntas anteriores, la ordenan un poquito y eso lo lanzan. Ya, eso lo lanzan. Bien, no sé si algo importante se me está escapando acá. Ya, esta pregunta ya es más o menos San Marcos. A ver si la haces. Movimiento literario que surgió en contra de los ideales de la Ilustración y de la enciclopedia. Ah, ya les bloquea. Muchachos, ya creo, ¿ah? Voy a considerar que no he escuchado lo que has dicho. Ya, mejor. Movimiento literario que surge en contra de los ideales de la Ilustración y la enciclopedia. Alguien lo dijo, romanticismo. Te explico, mira. La Ilustración y la enciclopedia se dieron en el siglo XVIII. ¿Ya? Y en el siglo XVIII, mira qué movimiento se dio, el neoclasicismo. Aquí están esas ideas de la Ilustración, de la enciclopedia, y también eso estaba sustentado en la razón. Entonces está claro que el romanticismo surge en contra de todo ello, porque para los románticos era importante la razón, no, los sentimientos. ¿Y te acuerdas? Hace un momento hablábamos sobre el grupo que dio origen al romanticismo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Sturm und Drang. Bien, una preguntita más, señores. Movimiento literario surgido en Francia y que tuvo la intención de retratar aspectos de la vida misma. ¿Quién es? ¿Cuál es? El realismo, que tuvo su origen en Francia. Otra pregunta.
Movimiento literario que tuvo su origen en Alemania. ¿Cuál es? Romanticismo. Este tuvo su origen en Alemania. Listo, creo que vamos bien por ahí. Ahora ubiquemos a los autores. Si yo te hablo de Víctor Hugo, ¿dónde lo ubicas? Romanticismo. Aquí estamos ubicando a Víctor Hugo, señores. Víctor María Hugo. Ajá. Y si hablamos de William Shakespeare, aquí vamos a ubicar a William Shakespeare. Ahora, otra pregunta, señores. Otra pregunta. Señala verdadero o falso el siguiente enunciado. Espera, hoy. Ya me doy cuenta qué es lo que hace este chico durante el examen. No lee las preguntas, ya de frente marca su cartilla. Ya. Claro, pero si no he preguntado todavía, falso. Ah, estás ganando tiempo. Bueno. Señala verdadero o falso el siguiente enunciado. William Shakespeare, autor del Renacimiento inglés, tiene elementos del barroco. Verdadero. Verdadero. Ya, ahorita vamos a explicar. O sea, William Shakespeare y su obra no solamente se deja influenciar por el Renacimiento, sino también del barroco. Por ejemplo, decir que William Shakespeare retrata las pasiones humanas, ¿eso es el estilo renacentista o del barroco? Renacentista, porque el Renacimiento tiene que ver con el hombre. El año pasado nada más. El año pasado, la influencia del Renacimiento en William Shakespeare se presenta mediante la vida mundana del hombre. Pero ¿qué pasa si dice, la obra de William Shakespeare presenta un lenguaje adornado, bien elaborado, artificioso, influencia del barroco? Por acá tenemos a Dante Alighieri, Ducante degli Alighieri, así se llama, Dante Alighieri. Por este lado tenemos a Homero. Homero. ¿Quién me falta por acá? Realismo me falta. Honoré de Balzac, o también llamado Honorato de Balzac. Ya, ahora vamos a seguir lanzando preguntas, señores. Y aquí tenemos narrativa contemporánea, Franz Kafka, y de paso hablar un poquito sobre Jean-Paul, ya te he dicho, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Hace poquito en una transmisión escuché decir a un profe que Kafka era alemán. No es alemán. Él es de origen checo. Claro que gran parte de su vida vivió en Alemania. Claro que toda su obra estuvo compuesta en lengua alemana. Pero eso no me lleva a decir que él es alemán. Es escritor checo. ¿Yo dije eso? Menos mal ustedes no saben leer labios, ¿no? Menos mal. Vamos. Autor de la literatura universal, considerado como el dramaturgo de las pasiones humanas. Bien. Eso significa que William Shakespeare, mira, a través de su teatro, por eso es dramaturgo, porque escribió obras de teatro. Él retrata las pasiones humanas. ¿Ah? Las pasiones humanas. Muy bien, otra pregunta que también vino varias veces. Autor de la literatura universal que en su vida tuvo conflictos con su padre. ¿Quién es? Este señor Kafka prácticamente tuvo muchos conflictos. Y vamos a recordar esos conflictos. Primero, él tiene conflictos con su padre dentro de la familia, que es Hermann Kafka. Bueno, tiene conflictos en el plano laboral,
pues su padre lo obligó a trabajar en algo que él no le agradaba, ¿ya? Incluso lo obligó a estudiar una carrera que él no le agradaba, derecho. Él siempre quiso ser escritor. Y tres, bueno, pues él tuvo conflictos con la sociedad. Y aquí vamos a aclarar algunos puntitos. Mira, el hecho de haber sentido, sonó raro, creo. El hecho de haberse experimentado, vivido el conflicto con su padre, nos da a conocer un tema. Ya, autobiográfico, pero hay otro tema. El autoritarismo del padre. Ajá. En el plano laboral y en el plano social. ¿Con qué sociedad tiene conflictos Kafka? ¿Burguesa, capitalista? Capitalista. Listo, señores. Muy bien. Vamos. Este autor es considerado como el capitán del romanticismo. Cuando hablamos del capitán del romanticismo, me refiero a Víctor Hugo. ¿Ya? A ver, ¿qué voy a anotar acá? Balzac. Me falta Balzac. Ya, a ver, una diferencia entre Víctor Hugo y Balzac. Primero, las semejanzas. Está mal, yo. Señor. Regálale beca. Ya, les quiero preguntar, mira, primero una semejanza entre Víctor Hugo y Balzac. Ambos muestran sus obras la ciudad de París. Ya, ambos muestran sus obras la ciudad de París. ¿Cuál de los dos autores retrata la sociedad parisina del siglo XIX? Balzac, porque Balzac retrata el presente. ¿Ya? Balzac retrata el presente. Una más. ¿Cuál de estos dos autores presenta en su obra descripciones minuciosas? ¿Quién? Balzac. Porque aquí tenemos nosotros como característica el uso de las descripciones en el caso del realismo, señores. ¿Ya? ¿Me voy a las obras? No, me falta Homero y Dante. Bien, me falta sobre Homero. Ya, Homero, ¿desarrolló el teatro o el género épico? Él desarrolló la épica griega, señores. La épica griega. Ya, ¿y Dante qué fue? Mira, Dante fue un poeta. ¿Qué más fue? Fue un pensador, hasta político, ¿ah? Hasta político florentino. Eso fue Dante Alighieri. Bien, a ver, una preguntita sobre estos tres autores. Homero, Dante, William Shakespeare. Los tres son genios de la literatura universal. ¿Ah? ¿Cuál de estos tres autores, su existencia fue cuestionada? Homero. Y ahí se pone de manifiesto la cuestión homérica. ¿Ya? ¿Cuál de estos tres autores perteneció al llamado Trecento italiano? ¿Cuál de estos tres autores perteneció al Dolce Stil Nuovo? Entonces, mira, si yo te hablo de Dante Alighieri, tengo que hablar del Trecento italiano, la época final del medievalismo, y también sobre el Dolce Stil Nuovo. Traduce, dulce estilo nuevo. Trecento italiano o Dolce Stil Nuovo es una escuela poética que considera a la mujer como la gracia divina. ¿Cuál es? ¿Trecento o Dolce Stil Nuovo? El dulce estilo nuevo. Y dentro de ello hablamos de la bella donna y de la donna angelicata. Muy bien, vámonos a las obras, señores. Rapidísimo. Aquí tengo la Odisea. La Ilíada no está en el prospecto. Aquí tengo la Divina Comedia. La Divina Comedia. Aunque originalmente solo fue llamado la Comedia.
Aquí tengo Romeo y Julieta. Bien, aquí tengo Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París. Papá Harry. No, no me compares con Balzac. Quasimodo. Papá Goriot. Chicos, mucha atención con el realismo. No sé por qué el realismo, ya justo cuando estoy en clase llaman, no sé por qué el realismo preguntan bastante, ¿ah? No sé, por eso mucha atención con esto. Y sobre el autor también, Honorato de Balzac. Sobre el autor también. Vamos a dejar esto, ¿ya? Un ratito. May, contéstale. Estoy en clase. Ya, ¿qué me falta ya? La metamorfosis. La metamorfosis. Y la náusea. Por este lado, la náusea. Bien, vamos con la temática. Primera pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? ¿En qué momento se dice que Romeo y Julieta no es de Shakespeare? Ah, no es original. Ala, me agarraste. Creo que me agarró, ¿ah? Primera vez que me agarran, ¿ah? Ya, vamos a engañarle a ver si me cree. No, en primer lugar, tú sabes que William Shakespeare, el plomo lo convierte en plata. O sea, eso quiere decir obras ajenas, él las termina recreando, las mejora y las hace universales. ¿Ya? Incluso algunos autores dicen que esa es una técnica que utilizó William Shakespeare, técnica que se denomina el imitatio, tomar obras ajenas, recrearlas y mejorarlas y hacerlas universales. Entonces, si nosotros hablamos de Romeo y Julieta, hay un antecedente. La historia de Romeo y Julieta se sustenta en dos historias. Una, todavía antiquísima, de la época clásica, una leyenda que se llama Píramo y Tisbe, donde también se ve la historia de dos jóvenes, ¿ya? Y que termina pues con la muerte de ambos jóvenes. Luego tenemos una historia que se llama Los amantes de Verona. Esa historia y esa obra no le pertenecía a Shakespeare, sino a un autor italiano llamado Matteo Bandello. Entonces la historia original no era de él. ¿Qué hizo Shakespeare? Lo tomó, esa obra mediocre en su época, lo mejora, lo recrea y la hace universal. Entonces, a esa parte te estás refiriendo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hace Shakespeare? Lo trabaja mejor y la hace universal. Hoy todo el mundo sabe qué es Romeo y Julieta, pues, que es una tragedia universal. Bien, la pregunta, hoy, ¿qué iba a preguntar este chico? Me ha hecho olvidar hoy. ¿Lo voto? Ya. La pregunta es, obra de la literatura universal que tiene como temática el absurdo de la existencia. Si te habla del absurdo, mira, el absurdo. Profe, ¿y qué es lo absurdo? Cuando nada tiene sentido, pues. El absurdo de la existencia. Ello es la náusea. Siguiente pregunta. Novela de la literatura universal en la que se presenta la temática del arribismo social. ¿Papá Goriot, seguros? En Papá Goriot tenemos, mira, tres temas importantes. El fracaso de un padre o la paternidad frustrada, que lo representa Goriot. Luego tenemos
El arribismo social. Ahora dime tú, ¿quién representa en Papá Goriot el arribismo social? Eugene de Rastignac o Eugenio. Luego tenemos acá la corrupción. La corrupción. ¿Quién es el personaje que representa? Bueno, los chuscos dirán Bautrin. Los que saben hablar francés diremos Botran. El arribismo social, ¿quién era? Eugenio. El fracaso de un padre, Goriot. Y si quieres puedo poner unita más, mira. Puedo poner la frialdad. La frialdad. La ingratitud. ¿Quiénes representan ellos? Las hijas. Las hijas. Anastasia y Delfina. Nasia o Fifina, como quieres llamar. Papá Goriot. Un detallito. Escucha bien esto. Honorato de Balzac creó un conjunto de novelas. Balzac creó un proyecto novelístico. ¿Cómo se llama ese gran proyecto novelístico? La comedia humana. Señores, dentro de la comedia humana iban a estar o están todas las novelas de Balzac. Y la comedia humana prácticamente es el retrato ¿de qué? De Francia del siglo XIX. ¿Y cuál es la novela que muestra el retrato de Francia de la época medieval? Francia de la época medieval, ¿cuál es? Esta de acá. Nuestra Señora de París retrata Francia de la época medieval. Medieval. Muy bien. Señores, otra pregunta. ¿En cuál de estas obras aparece la temática el viaje del hombre hacia la perfección? Mira, si yo te hablo de la Odisea, el tema es un viaje. Si yo te hablo de la Divina Comedia, es un viaje, casi pongo vieja. Es un viaje. Mira, pero hay un detalle. La Odisea muestra el viaje ¿a dónde? Lleno de retorno, muy bien, retorno a Ítaca. Ahora, este retorno, si tú quieres llamarlo, ¿está ultratumba? No, ultratumba, ¿dónde es? ¿La Odisea o la Divina Comedia? Mucho cuidado, Viaje de retorno lleno de aventuras y peripecias. En cambio, en la Odisea, mira lo que encontramos. En la Divina Comedia, el viaje por los reinos de ultratumba. ¿Y cuáles son esos reinos de ultratumba? Son 3. Ajá. En algunos libros dice por el más allá. El viaje por el más allá. No nos estamos refiriendo a nuestro local de la academia. Ya, no nos estamos refiriendo a ello. Bien, entonces el viaje de retorno lleno de aventuras. Ya, ¿quién emprende este viaje? Ulises, también llamado Odiseo. Oye, pero Odiseo tiene que vencer muchos obstáculos, muchas dificultades. La pregunta es, ¿qué utiliza Ulises, Odiseo, para vencer los obstáculos? Completa. Ingenio. A ver, completa. Inteligencia. Inteligencia. Completa. Astucia. Bien. Y también en Odiseo encontramos este tema. El amor. Ay, el amor. Odiseo dentro de la obra presenta una temática. El amor a la... Complétame. El amor a la familia y el amor a la patria. Muy bien. En cambio, en la Divina Comedia es el viaje por los reinos de ultratumba, por los
por el reino del más allá para alcanzar la salvación, para alcanzar la perfección. Muy bien. Chicos, hace varios años atrás la Divina Comedia era un tema casi fijo. Hoy, ¿sabes cuál es un tema fijo, recontrafijo? Esta de acá, realismo. Esa de ahí. ¿Ya? A ver, una chiquita nada más sobre Nuestra Señora de París. Ya sabemos que retrata a Francia de la época medieval. Presenta una construcción arquitectónica. ¿Cómo se llama eso? La Catedral de Notre Dame. Notre Dame, no es Notre Dame. Notre Dame. Siguientes temas. La fatalidad. ¿El amor está presente o no? Sí, el amor interno no, el amor imposible. ¿Ah? La belleza, ¿qué belleza? La belleza interna. Discúlpenme, pero yo me parezco a Quasimodo por los sentimientos, definitivamente. Ya. Quiero que me digan todos los temas que saben de la metamorfosis. Deshumanización. Alienación. Rechazo. Animalización. Rechazo. Soledad. Escucha, incomunicación y también involución. ¿Ah? Ya, a ver, una más. Bien, aquí es deshumanización y acá degradación. Tristeza. Ya, otra. Tormento. ¿Qué más? ¿Esta qué era? Alienación, ¿no? ¿Y esta qué era? Animalización. Angustia. ¡Qué buena! Bueno, todos estos temas, escuchen bien, todos estos problemas padece el hombre, escucha bien, ¿ah? Todos estos problemas padece el hombre contemporáneo dentro de la sociedad. ¿Qué sociedad era? Capitalista. Entonces, chicos, un dato clave. Si en la pregunta de examen de admisión ya dice, trata sobre el hombre contemporáneo, ya ve pensando ya. Y te va a poner uno de estos temas. Te va a poner uno de estos temitas. Pero cuando te diga sobre el hombre contemporáneo o también el hombre en la sociedad capitalista, ya automáticamente ve pensando en ello. ¿Ya? Vamos a la hojita. A ver, la hojita. ¿Dónde está mi hoja? Mi hoja. A ver. Rapidísimo. No, estamos apurados, hijo. Uno. Característica del clasicismo excepto. Predestinación sí hay. Mira, cuando Odiseo va al mundo de los muertos, Tiresias le vaticina que llegará a su patria. Sí está. ¿Cuál es? Teocentrismo. ¿Eso de qué movimiento es? Teocentrismo, ¿de qué movimiento es? Medievalismo. La 2, olvídenlo. No viene. Y a la C. 3, alternativa incompatible sobre la Odisea. La C, esa es de la Ilíada. Así como Mario Vargas Llosa son premios Nobel de Literatura, lo siguiente. Ceso, ya. Tema de las obras. Solamente me interesa el 2 y el 4. Y la 5. Ya, paternidad frustrada.
Papá Goriot. 4. El viaje del alma. De la Divina Comedia. La pérdida de la condición humana. La metamorfosis. Solo me interesan esos 3. 9. Característica del vanguardismo. La A. 2. Experimentación. Sí, 2 y 3. Excelente. La Ilíada y la Odisea, las más grandes de Popeo, para ser oídas. Es que estas obras en la época clásica eran cantadas. Pregunto, ¿por los juglares o por los aedos? Aedos y los rapsodas. Número 12. 12. ¿Cuál es el movimiento literario europeo decimonónico? Profe, ¿qué significa decimonónico? Siglo XIX. Y si tú ves acá, siglo XIX, solo hay 2. Hay 2 en el 19, mira, romanticismo y realismo. Pero aquí te pregunta, a ver. El poder del genio y la inspiración. ¿Eran más originales y creativos los románticos o los realistas? Los románticos. Ya. Bien, seguimos. 13. Beso, sí. Profe, ¿qué es verosimilitud? Que se acerca a la realidad. Oye, y el realismo se acercó bastante a la realidad. Mire, incluso Balzac tuvo la intención de retratar Francia el siglo XIX. En esa época en Francia existía el registro civil, donde registraban todo lo que acontecía en Francia. Balzac quiso hacerle competencia. Entonces se acerca a la realidad. Ya. Número 14. Beso. 15. Relacióname. Humanismo, ¿dónde es? Renacimiento. Subjetivismo. Romanticismo. Religiosidad. Medievalismo. Renovación. Vanguardismo. Descripciones detalladas. Bacán. 16. Alternativa que no guarda relación con la temática de la metamorfosis. Retrata la vida burguesa. ¿Eso de qué obra es? ¿Pero de qué obra es? Retrata la vida burguesa. Señores, es de Papá Goriot. Ahora, dentro de Papá Goriot hay un escenario, hay un espacio que retrata la sociedad burguesa. ¿Cuál es? Casa Bauker. Qué chusco. En francés, Maison Bouquer. Para ti, en tu quechua, Wasi Bukir. Listo, voy a borrar. ¿Qué eres? 1:14. Ah, ya. Voy a borrar porque tengo que llegar hasta española. Hoy acá no sabemos olvidar de Romeo y Julieta. Pero tú me vas a ayudar, mira, tú me vas a ayudar. Esta tragedia tiene como escenario la ciudad de Verona. ¿Dónde queda Verona? Francia e Italia. Ya, aquí hay 2 temas importantes. Dale, completa. El amor, ¿y acá? La pasión, complétame. Dale, juvenil. Ese es el tema, uno de los temas importantes. 2, el otro tema importante es el... Dale. Odio, rivalidad. ¿Entre quiénes? Entre las familias. ¿Cómo se llaman esas familias? Los Capuleto y los Montes. O en tu realidad alguna vez se habrán bronqueado así los quispes con los mamanis, ¿sí o no? Esa es tu realidad, Pedro. Esa es tu realidad. Ya, voy a borrar. O yo que tú compro el resumen de Harry, con eso más que suficiente.
Ah, venía con la matrícula esa. ¿Cuándo habré dicho eso, güey? Ya. Chicos, el material tiene hasta preguntas hasta yacuchana, pero así el repasito en la pizarra y con preguntas sueltas voy a desarrollar hasta española nada más. Y la próxima terminamos, pues. ¿Ya? Tengo una hojita, un banquito de preguntas full ayacuchana. Terminando la clase les voy a soltar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Full ayacuchana nada más. Hay casi 30 preguntas ahí. Full ayacuchanita nada más. Con claves. Primero resuelve, pues, hijo. Cuando consigas un banco de preguntas, yo te recomiendo primero que marques y luego recién le preguntas al profe. Pero lo que algunos hacen, ¿qué es? No pueden y de arranque le preguntan al profe. Obviamente el profe a veces por salvarse del apuro, ya la de y se va, ¿no? Pero la idea es que ustedes marquen. No, yo no hago así. Yo le digo, a ver, profe, esta preguntita, ya, pero ¿tú qué dices? Ah, la sé. Ya, si está bien, le digo, va. Y si no, le doy una patada, pero no. Por fallar. Mejor ya no pregunto, dice la niña. Así tienes que trabajar, pues sí. Araujito, por ejemplo, así varias veces ha preguntado y ya se ha ganado como 10 patadas. Mucho falla. Bien. Vamos, literatura medieval. Aquí también tengo temas muy, pero muy fijos. A ver, aquí vamos a utilizar el otro formato, ¿ya? Mira, la primera etapa de la literatura española es este movimiento. Medievalismo. Medievalismo. Ya, toda una pizarrita vamos a hacer. Luego tenemos por acá siglo de oro. Siglo de oro. Después viene neoclasicismo. Después viene romanticismo e incluso realismo. Ya. Luego vamos por acá con dos generaciones. 98 y la generación del 27. Ahora, luego se da un acontecimiento histórico, que lo voy a poner por acá con un colorcito, la Guerra Civil Española. ¿Y cómo se llama la literatura después de la Guerra Civil? Se llama la literatura de la posguerra. Ahora te voy a dar otras denominaciones. Mira, el medievalismo lo vamos a llamar de la siguiente manera: periodo de orígenes o de formación. Pregunta de examen. ¿Qué movimiento literario se relaciona con los orígenes de la literatura española? Medievalismo. Aquí se origina la literatura española. Pero ahora vamos acá, mira. Un crecimiento, un gran ascenso. Y la literatura española llega al siglo de oro. ¿Qué es siglo de oro? El apogeo. Bacán. Mira, ¿ve? Y aquí tenemos el siglo XVI
y el siglo XVII. Medievalismo del siglo XI hasta el siglo XV. Pero después del apogeo, mira lo que tengo acá. La literatura española cae. A este neoclasicismo lo llaman los críticos la época de la decadencia. ¿Por qué esta imitación poco original? Aquí era apogeo, brillantes autores y grandes obras. Pero después de esta decadencia, hoy nuevamente la literatura se va en ascenso en España. Se va en ascenso en España. A este periodo lo llaman la época del Resurgimiento. Resurgimiento. ¿Ya? Esto lo voy a borrar porque no está en nuestro prospecto. Pero mira luego, nuevamente, mira a dónde llega, al apogeo, nuevamente, y la crítica a este periodo lo llama, mira, la segunda edad de oro, también llamado la edad de plata. Ah, muy bien, Draude, ese niño, caramba. Draude ya me va a reemplazar, ya va a dictar literatura ya. Ahí está. Pero señores, sucede algo. La literatura española nuevamente se estanca. Pero esta vez es por un hecho histórico. La sociedad española entra en crisis, en guerra, y bueno, hay estancamiento de la literatura. Y después de 1939, esto ya después, a ver, acá es siglo XX, aunque del 98, final del siglo XIX, y bueno, recién acá se da la literatura de la posguerra. A este periodo se llama la reactivación literaria. Ah, la reactivación literaria. Muy bien, yo pregunto, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿dónde lo ubico? Romanticismo. Aquí voy a anotar a este señor, Gustavo Adolfo Bécquer. Una preguntita. ¿Dónde se ubica el tremendismo? ¿Dónde lo ubico el tremendismo? Al tremendismo lo voy a ubicar aquí en la posguerra. Tremendismo. Esta palabrita también han utilizado o han preguntado en los exámenes. ¿Ya? Listo, vamos con el medievalismo, chicos. Época de formación, época de orígenes de la literatura española. Acá, lo que tienes que recordar, punto número uno. Primera manifestación literaria de España. 2. Primera composición literaria o primera obra en lengua castellana. Estas dos preguntas se relacionan con el Cantar de Mio Cid y las jarchas. Entonces, si yo digo, ¿cuál es la primera composición en lengua castellana? ¿Jarchas o el Mio Cid? La respuesta sería el Cantar de Mio Cid. El Cantar de Mio Cid. Ojo. Y cuando dice primera manifestación literaria en España, vendría a ser las jarchas. Profe, pero las jarchas no estaban en castellano, ¿no? Mira, las jarchas mozárabes. Ah, las jarchas mozárabes. Entonces todavía no eran en lengua castellana. A propósito de ambas, jarchas y el Cantar de Mio Cid, ¿cuál es el primer monumento de la literatura española? Alguien dirá, pero las jarchas es primero, pero no tuvo la importancia y la trascendencia que tuvo esto. Por eso, el primer monumento de la literatura española, el Cantar de Mio Cid. ¿Ya? El Cantar de Mio Cid. Listo. Vamos con esta obra. Primero, los temas. El tema más importante es el honor. Rodrigo Díaz de Vivar perdió y recuperó su honor 2 veces en un lado. 2. Tenemos acá el ascenso social. El ascenso social, que se logra cuando sus hijas se casan por segunda vez.
con los infantes de Navarra y Aragón. El amor. Un día, hay un pata que yo lo conocí en tiempos del COVID. Hasta ahora tiene su página de literatura, que es Santiago Vitoni, que es un patita del norte, ¿ya? Nos conocimos en la época del COVID. Ya, pero nos conocimos solo de manera virtual, pues sí, hijo. Ya, un día el profe Pablo Arias, que es de Historia del Perú, organizó un encuentro de literatura, de profes de literatura. Y ese encuentro de literatura tuvo varios profes de diferentes lugares. Y el profe Pablo Arias, no sé, pero me convocó a mí, ¿no? Entonces participamos y conocí a varios de esos profes. Entonces un día el profe Vitoni, dentro de su transmisión, dijo que no estaba presente el amor en el cantar de mi Osito. Obviamente yo no le voy a hacer roche en su transmisión, ¿no? Ya le escribí por interno y comenzamos a conversar y le dije, ¿cómo no haber el tema del amor en el cantar de mi Osito? Sí está presente el tema del amor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está presente o no? ¿No está presente? ¿No está presente? Acá dice, si Vitone dice, entonces no está. Pero si tú te das cuenta, mira, el amor filial. ¿Qué significa el amor a la familia? Rodrigo amaba a su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Jimena. ¿Sus hijas? Sol y Elvira. A quien me diga los nombres verdaderos de Sol y Elvira, yo le regalo los 2 resúmenes. Marisol y Marisombra. María y Cristina, ya fueron. El amor filial y el amor a la patria. Hoy nos pasamos conversando casi 1 hora ahí por WhatsApp y llegamos a esta conclusión, pues, ¿no? Yo siempre he mencionado que uno de los temas más importantes en el cantar de Music es precisamente, mira, el amor a la patria lleva a este tema. El nacionalismo. El nacionalismo. ¿Y cómo se demuestra su gran amor por la patria con Rodrigo? Cuando recupera los territorios habitados por los moros durante la época de la Reconquista. ¿Ves? Ahí está entonces esta temática del amor filial. Otro temita es la Guerra Santa. La Guerra Santa. ¿Entre quiénes se dio esta Guerra Santa? Complétame. Espera, no vayas a decir entre Capuletos y Montesco, ¿eh? Tú eres capaz. Dale, entre los cristianos y los moros. ¿Y Rodrigo a quién defendió? A los cristianos. Señores, otra cosita que nos pueden preguntar sobre esta obra. Primero, la primera parte se llama el destierro. El destierro. 2, las bodas. Y 3, la afrenta de Corpes. ¿En cuál de estas partes humillan a las hijas del Cid? En la tercera, que por eso se llama afrenta. Afrenta es humillación, ultraje. Por ejemplo, el otro día este niño me ha hecho renegar, este niñito que está en la computadora, lo llevé al baño y lo afrenté. Lo afrenté ahí. Ya saca tu conclusión. Aquí. Otra pregunta. Tú sabes que Rodrigo obtuvo 2 espadas, la colada y la tizona. ¿En cuál de estas partes obtiene la colada? La colada en la primera parte. ¿Y la tizona? Segunda no. Acá. Bien. Eso es al final. ¿Ya? Bien. ¿Cuál fue la causa del destierro? Alternativa A. El robo de Rodrigo. 2. Las calumnias y difamaciones en contra de Rodrigo. ¿La A o la B? La B. Bien.
En la segunda parte se dan las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. ¿Por amor o por ambición? Por ambición. Oye, ¿y esos infantes de Carrión? Diego y Fernando González. Cobardes. Ah, cobardes. Muy bien. Chicos, vamos a la época del siglo de oro. Aquí tenemos dos obras. Esta que sí puede venir. Bueno, esta nunca ha venido, hasta ahora no ha venido. Lazarillo de Tormes. No ha venido. Autor. Anónimo. Y hay un detalle. Esta novela se presenta de carácter anónimo. El autor se escondió en el anonimato porque en realidad era una crítica al clero y al falso siglo de oro, o sea, a la época. Mira, se supone, la serie de Tormes apareció en el siglo XVI, 1555. Hoy en el siglo XVI, España debería estar en apogeo económico. Si tenía sus colonias en América, debería haber bonanza, prosperidad. Pero en España había vagabundos, había gente que luchaba por salir adelante, había gente que pasaba hambre, que pasaba miseria, pobreza, dictaba clases. ¿Y quién es ese joven que pasó todo eso? Lázaro. ¿Ves? Lázaro. Entonces, mira, es una crítica a la época y también a la iglesia. A la iglesia. Bien, señala verdadero o falso el siguiente enunciado. Lazarillo de Tormes utiliza el narrador omnisciente. Fuera de acá. En primera persona. En primera persona. Eso significa que esta obra es de carácter autobiográfica. Autobiográfica. ¿Ya? Ahora, una cosa más. Señala verdadero o falso el siguiente enunciado. El personaje protagonista de Lazarillo de Tormes se caracteriza por ser héroe. Entonces, ¿qué es? Es un antihéroe. Pero, profe, ¿qué es antihéroe? Cuando fracasa, cuando no cumple su propósito. Ahora, yo te digo, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que el Rodrigo Díaz de Vivar es héroe? Sí. Rodrigo cumple su objetivo. Mira, cuando lo desterraron, perdió su honor y su objetivo era recuperar su honor. Lo logra. Después su objetivo era ascender socialmente. Lo logra. Hoy tú ve a Lázaro. Lázaro, desde que nació, era un hombre sin honra, sin dignidad. Y toda su vida él luchó para cambiar eso. Hoy al final de la historia parece que lo logró. Tiene su trabajo, tiene un amo, hasta se casa. Lo malo, su esposa se entiende, escucha, su esposa se entiende con el patrón de Lázaro a espaldas. Mira cómo sigue siendo un hombre sin honra, sin dignidad. Fracasó. Por eso es antihéroe. Por el tema del fracaso. Muy bien. ¿Recuerdan a los amos? Yo les voy a mencionar solo algunos amos, ¿ah? En este orden. Muy bien, los más importantes. Ya, claro que hay otros, el pintor, el capellán, el alguacil. Ya, pero estos son los más importantes. Ciego, ¿qué sigue? Clérigo, escudero, fraile, buldero, capellán, arcipreste. Pregunto, ¿cuál de estos amos de Lázaro era el más avaro? ¿Ciego? ¿O el clérigo? Avaro. ¿Cuál de estos amos le enseñó a ser astuto? Él le enseñó la astucia. ¿Cuál de estos amos le dio su primer trabajo? El capellán le dio primer trabajo. Aguatero, no, aguador. Primer trabajo.
Aguador, aguatero. ¿Cuál de estos amos era un estafador? El buldero. Bien. El buldero. Ya era un estafador. Bien. ¿Y por qué luchaba tanto Lázaro? Por cambiar su honra, por mejorar su honra, su dignidad. Señores, esto sí te puede venir. El Quijote. Este sí te puede venir. El Quijote. Dígame, ¿Lazarillo de Tormes es una novela picaresca o caballeresca? La primera novela picaresca. ¿Y el Quijote qué tipo de novela es? Caballeresca. ¿La primera novela caballeresca o la última? Es la última novela caballeresca. Pero es la primera novela moderna. La primera novela moderna. La novela de novelas. Bien, otra pregunta que ha venido varias veces. ¿Cuál fue la intención de Cervantes al escribir el Quijote? Mira. Listo. La intención de Cervantes al escribir el Quijote es parodiar, ridiculizar, y satirizar. Profe, ¿puede ser ironizar? También. Pero ¿a qué va a ironizar? ¿A qué va a parodiar? A los libros de caballería. A los caballeros. ¿Ya? Otro detalle. Dentro de esta novela encontramos este tema. La oposición, la dicotomía, el conflicto entre... Dale. Ya está. Entre el idealismo y el materialismo. Pragmatismo. Del cual representa el idealismo Don Quijote y Sancho el materialismo. Sancho también el pragmatismo o la vida práctica. ¿Ya? ¿Cuántas partes tiene la obra? 2. ¿Cuántas salidas realiza el Quijote? 3. ¿Dónde fue armado caballero Don Quijote? En la primera salida. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿En un castillo o en una venta? Bien. Decir que Don Quijote confunde molinos con gigantes, ovejas. Escucha, escucha. Decir que Don Quijote confunde molinos con gigantes, ovejas con ejércitos, ¿quiere decir que estaba inmerso en un mundo real? No. Fantasioso, visionario. Esas son las palabritas. ¿Ya? Bien. A ver, algo que también han preguntado. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a anotar acá. Babica, no. Materialismo es Sancho. Sancho y acá el Quijote idealismo. ¿Cómo se llama a ese intercambio de roles entre el Quijote y Sancho? Sanchificación y la quijotización. Bien, chicos, pasamos a Gustavo Adolfo Bécquer. Recuerden que él desarrolló una poesía intimista. ¿Qué significa intimista? Oye, ¿qué tal respuesta? ¿Qué significa intimista? Íntimo. Chamar. Una poesía subjetiva, ya. Sentimental. Y esa poesía intimista, sentimental, subjetiva, se presenta en estos poemas. Las rimas. ¿Ya? Rimas básicamente, que inicialmente tenía un título. El libro de los gorriones. Bécquer le había dado este título, pero nunca se publicó con ese título. Mira, yo tuve la oportunidad de encontrar este manuscrito. Si tú vas a España, en la Biblioteca Nacional de Madrid, se expone este manuscrito, el libro de los gorriones. Es un libro más o menos de este tamaño, tiene la tapa negra, ¿ya? Y ahí dice el libro de los gorriones. Es un manuscrito.
Y ahí están las rimas. Claro que Becker nunca lo llegó a publicar este libro. En 1869 ya lo tenía terminado este librito para publicarlo. Pero no, lo pierde. Y tras perder este manuscrito, comenzó a escribir nuevamente. ¿Ya? En hojas sueltas, así empezó a escribir. 1870 muere. Y su esposa y algunos amigos reunieron todos esos poemas y lo publicaron con el título de Rimas. Porque si él hubiera estado vivo, lo hubiera publicado con este nombre. ¿Ya? Años más tarde se encuentra este manuscrito y hasta ahora lo exponen en España. El 2012 yo estuve en España y vi eso. Acá. Bien. Hoy ustedes no me creen nada. Ya. La poesía de Gustavo Adolfo Bécquer tuvo sus musas. ¿Quién es la musa más importante? Mira. Complétame. Julia Espín. Hay otra. Elisa Guillén. Hay otra. Sobre Elisa hay varias hipótesis, varias suposiciones. Uno, que Julia y Elisa fueron la misma persona. ¿Ya? Otro, que fueron mujeres en distintas épocas. Pero definitivamente la musa más importante es ella. Ella. Pero también hay que mencionar a Casta, que fue su esposa. ¿Ya? Que fue su esposa. Muy bien. La temática de las rimas. Uy, uy, uy. Primero, el tema más importante, el amor. Complétame. Mujer, ya. Completas, ¿ah? Otra temática. M, naturaleza. Muerte, ya. Una más. Poesía, muy bien. Una respuesta más y ya te vas, hijo. Sabes mucho ya. Ya, una más. Paisaje. Muy bien. Por ejemplo, cuando dice, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Poesía. Ah, ¿te das cuenta? Uno más, a ver. Religión. Ah, así como se adora a Dios ante su altar. Religión. ¿Ves? Bien. Ahora, me voy a enfocar en este temita del amor. En el caso de Bécquer, es un amor ausente. O sea, es un amor que ocasiona. Recuérdate tu caso. Cuando perdiste a tu amada, el amor ausente, ¿qué te ocasiona? Tristeza, nostalgia, melancolía. Distancia. Hoy se ha quedado en física hoy. Desengaño. ¿Y qué es desengaño? Desilusión. Espera, no me vayas a decir aceleración. Te has quedado en física tú. Autoconsuelo. ¿Y eso por qué se da, chicos? Miren, mucha gente dice, a ver, tema de las rimas, tristeza, desengaño, pero tú tienes que saber de dónde viene eso. Es por el amor ausente. Es porque en los poemas de Bécquer, la amada ya no está con él. Solo quedan recuerdos. Y esos recuerdos le ocasionan tristeza, nostalgia. ¿Qué era esto? ¿Qué era eso? Melancolía. ¿Esto qué era? Desengaño. Autoconsuelo. Entonces ahora tú ya sabes de dónde viene eso. ¿De dónde viene? Mira. ¿Alguna vez pusieron unos versos de Bécquer? ¿Podrá el sol nublarse eternamente? ¿Podrá el mar secarse en un instante? Todo sucederá. ¿Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón? Pero jamás podrá morir la llama de amor que hay por ti. Y la pregunta decía,
En los versos anteriores se presenta una característica del romanticismo. A, te voy a dar solo 3 opciones. A, patriotismo. B, ¿ese es? B, afán didáctico. C, subjetivismo. ¿Cuál es? Ahora, si tú estás pensando, oye, ¿qué es subjetivismo? Si tú en un poema ves que te habla de sentimientos, subjetivismo. Si tú ves en un poema que te habla de sentimientos, mundo externo o mundo interno, mundo interno del autor. Y esa era la respuesta, subjetivismo. ¿Ya? Ahora, en la rima 53 específicamente, esto estamos hablando en general de todas las rimas. Ahora, si yo te hablo de la rima 53, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. En ese poemita, señores, vamos a encontrar esta temática, el amor que no volverá, la irreversibilidad del tiempo, el amor que no volverá. Ahora, este es el tema más importante. ¿Y en qué desencadena? En esto de acá. Lo mismo. Bien, generaciones. Full preguntitas acá. Full preguntas. Primera pregunta. ¿98? Hoy ni he preguntado todavía. Generación española que surge a causa de las pérdidas de sus últimas colonias. 98. Generación española de estilo neobarroco. Muy tranca. Ya, voy a bajar a tu nivel. Mira, escucha esta pregunta, Mazamorra. Esta pregunta, escucha, a tu nivel voy a bajar. Generación española que surge por el tricentenario de la muerte de Góngora. Eso nomás sabes. Y a ver, nuevamente te voy a dar chance. Generación española de estilo neobarroco. 27. ¿Y sabes por qué neobarroco? Porque Góngora era del barroco. Claro. Entonces, como ellos conmemoraron a Góngora, tuvieron ese estilo del barroco. Una preguntita más. Generación española 98-27 que recibió influencia del vanguardismo. ¿Y el 98? Modernismo. Escritor de la generación del 98 que tuvo una producción literaria de estilo modernista. A. Miguel de Unamuno, Antonio Machado. Su obra, Campos de Castilla. Dentro de esa obra hay un poemita, Retrato. ¿Ya? Una más. Generación española que tuvo la intención de reconstruir España. 98. Es que hay un detalle, mira. Los autores del 98 surgen por la crisis, por el desastre. Entonces hay la necesidad de reconstruir España. Mientras que los del 27, por conmemorar los 300 años de la muerte de ¿quién? De Luis de Góngora y Aragón. Entonces ellos tuvieron la intención de reconstruir España. Otra preguntita más. Generación española que exaltó el paisaje de Castilla. Dale, ¿cuál es? Ellos se identificaron con el paisaje de Castilla. Mira, sobre todo, ¿sabes quién? Sobre todo eso lo hizo Antonio Machado. Por ello, Antonio Machado era conocido como el gran cantor, el cantor del paisaje de Castilla. Ahora, en la generación del 27 nosotros vamos a encontrar a Harry. Ya sé por qué están diciendo. Ya. Federico Guasuayo Lorca. Federico García Lorca.
Oye, si hablamos de Lorca, tú eres más Lorca que yo, hijo. Yo soy un poquito, pero tú ya abusas. Sí. Lo bueno que reconoce. Ya, Antonio Machado. Aquí vamos a ver Campos de Castilla. Hoy una vez, a mí me llevaron a la comisaría así, enrocada. ¿En serio? No. No sabía. ¿No sabes por qué era? Nos hemos peleado con unos serenazgos, pe. Oye, ellos estaban con su palo, ¿no? Con esa vaina. Yo agarré mi correa, volteé con la parte del fierro. Así. Y nos alcanzaron y nos llevaron así enmarrocados. Fatal. Por eso los que tienen ahí el libro de Harry, ahí en mi biografía dice, ¿no? Nunca estuvo preso, pero anduvo cerca, dice. ¿En serio? Ahí en mi libro dice, lean la biografía. Bueno. La muerte, sí, ¿ah? Bueno. Pucha, antes de la pandemia, este Harry era otro, muchachos. Era otro. Bien. En esta obra, obviamente, se exalta a Castilla. Eso está clarísimo. Pero en Romancero Gitano, que es una poesía, así voy a ponerlo, mira, que es una poesía neopopular, se exalta una ciudad. No es Castilla. Castilla es acá. Aquí es Andalucía. Entonces alguna vez pusieron una pregunta, ¿no? Poemario de la literatura española que presenta las costumbres andaluzas lleno de erotismo y sensualidad. Alternativa A, Romancero Gitano. Alternativa B, La Casada Infiel. ¿Cuál marcas? Dije poemario. Romancero Gitano. En eso siempre les agarran a ustedes. Una cosa es que diga poemario, todo el libro, Romancero Gitano, y es otra que te digan, es un poema andaluz lleno de erotismo, La Casada Infiel. Ahí sí. ¿Ya? Bueno, y dentro de este Romancero Gitano, obviamente está un poemita que se llama La Casada Infiel. La Casada Infiel. ¿Bien? Y en Campos de Castilla encontramos ese poemita Retrato. Prácticamente en este poema Machado te habla de su infancia, de su juventud. Por eso la crítica dice debería llamarse autorretrato. ¿Bien? En La Casada Infiel se presenta el siguiente tema. El adulterio. Infidelidad. ¿Masculino o femenino? Así son esas grandísimas. Adulterio. Erotismo. Sensualidad. ¿Hay costumbres andaluzas o no? Sí, aparece costumbre. Por ejemplo, cuando dice fue la noche de Santiago, la fiesta de Santiago. ¿Ya? Ahora vamos acá a la literatura de la posguerra, después de la Guerra Civil Española, tremendismo. Ahora, ¿qué características tiene el tremendismo? ¿Un lenguaje fino o vulgar? Vulgar. Por ejemplo, aquí ustedes son tremendistas. Sí, ustedes son tremendistas porque tienen un lenguaje vulgar. Por ejemplo, este chico el otro día, a una niñita, eso era en el ciclo anterior, a una niñita que le estaba molestando, dice, oye, no me molestes, te voy a dejar preñada, así la veo. Oye, qué lenguaje vulgar. A tu hijo, escucho vos. Lenguaje vulgar. Otra característica del tremendismo es la presencia de violencia. Crueldad, crudeza.
Ahora, y estas características nosotros lo vamos a encontrar claramente ¿en quién? En Camilo José Cela. Ahora, varias veces han preguntado, novela tremendista. Cuando dice novela tremendista que tiene todos estos elementos, se está refiriendo a la familia de Pascual Duarte. ¿Ah? La familia de Pascual Duarte. Muy bien, eso es lo que pueden preguntar, chicos. Solamente esa relación. Nada más. Bien, vamos a la hojita. Vamos a la hojita. 1. Ojo, hispanoamericana y peruana no voy a clavear, ¿ah? Solo española. 1. Representante de la generación 98. Machado. 2. Jarchas. Beso. 3. Claro, por el gran brillo, por el esplendor, por el apogeo. 4. Beso 1. Ya. 4. 6. 5. Muy bien, beso. B de vaca. Claro, es que vaca pequeña es becerro y becerro se queda con B. Claro. 5. Es incorrecto respecto a la novela El Quijote. Es la primera novela moderna. Su intención fue revalorar. No es revalorar, es parodiar. Ya. 2 horas después recién lanza respuestas. 6. ¿Quiénes son los juglares? Seso. 7. Muy bien. Enano. 8. ¿Quién derrotó a Don Quijote? El caballero de la Blanca Luna. Pero te pregunto, ¿quién es en realidad el caballero de la Blanca Luna? Sansón Carrasco. 9. Buscaron la reconstrucción. Seso. Finisecular, pues es 98. ¿Y por qué se llama finisecular? Porque aparece a finales del siglo XIX, 1898, e inicio del siglo XX. 10. Enano. Señala verdadero o falso el siguiente enunciado. A la generación del 27 se le conoce como la generación de la dictadura. Verdadero. A la generación del 27 se le llama generación de la amistad. Verdadero. ¿Ya? Los nietos del 98. Bacán. Y los del 98 son los abuelitos del 27. ¿Ya? Fuera de acá. 11. A ver, rimas, romanticismo, Platero, modernismo, Pascual Duarte, romancero gitano, 27. Completa, el destierro. ¿Cuál es la causa del destierro? Calumnia y difamación. Las bodas, ¿cuál es la causa? Ambición. Afrenta de Corpes. Cobardía. 13. Tema incompatible respecto al cantar civil. ¿Seguro la D? Porque la guerra civil está acá y mire el cantar civil está allá. Nada tiene que ver. Ya, nada tiene que ver. Bien. 14. No, esa ya no. Esa ya no. Esa ya no. Listo, niñitos, quedamos acá. Muchas gracias por haberme escuchado. ¿Ya? Chao, chao.